días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. No, por sí, profesor. Ahora lo estoy viendo. ¿Cómo ha estado? ¿Ha estado? Gracias. Sí, pero sí. Sí. Bueno, no le veo. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema, el tema de escuelas y proyecto de vida, ¿no? Que son temas que vienen en el examen. Son temas, bueno, si no son muy recurrentes, como son ideológicos, bases sociales, ¿no? Pero son, pues, son frecuentes, ¿no? No son muy, pero sí son frecuentes, ¿ok? ¿Ya? Es el dentro de la historia, dentro de la historia de la psicología, dentro de la historia de la psicología, tenemos pues a las etapas, ¿no? La psicología es dueña de una larga y corta historia a la vez. Es dueña de una larga historia porque comienza como una investigación sistemática acerca del alma, allá en Grecia, en el siglo IV antes de Cristo, cristiano o antes de nuestra era. Eso pues con Aristóteles, ¿no? Considerado el padre de la psicología precientífica. Él realiza investigaciones acerca de los sueños, la memoria, el pensamiento. Y todas las investigaciones, porque Aristóteles era un filósofo científico, si lo cabe la palabra. Entonces, todas las investigaciones, todos los experimentos hechos por Aristóteles van a ser compendiados en una obra titulada Peripsique, acerca del alma. En latín se le conoce como de ánima. ¿No? Es la primera obra de psicología donde se habla sobre el alma. Y a partir de ahí, pues, van a aparecer otros filósofos como en la Edad Media, parece San Agustín, que era un patrístico, ¿no? De Tomás de Aquino, un escolástico. Y así aparece pues, David Hume, John Locke, ¿no? Etcétera. Esa es la etapa precientífica, la etapa de la especulación del alma, la etapa filosófica, porque la psicología tiene una etapa filosófica precientífica de especulación del alma, y la otra etapa comienza en 1879. Aunque ustedes no crean, tenemos también en la admisión en San Marcos, ¿no? Cuando se fundó el primer laboratorio experimental de psicología. Y obviamente se fundó pues, en Alemania en 1879, un año histórico para el Perú, porque ese año se da la guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico, la guerra de cuando y salir, ¿no? Entonces, en 1879 es también el año de nacimiento de Albert Einstein, uno de los grandes físicos no más conocidos en historia. Entonces, en 1879, la psicología da un cambio, hay una conversión de la psicología desde la etapa precientífica a la etapa científica. Y ahí aparecen las escuelas psicológicas, siendo la primera escuela psicológica fundada justamente ese año, 1879, con Wilhelm Maximilian Wundt, que es considerado el padre de la psicología, ¿no? El padre de la psicología científica. Entonces, si ustedes quieren, pueden poner lo que hay los padres, ¿no? El padre de la psicología precientífica, que es Aristóteles, y el padre de la psicología científica, que es Wilhelm Maximilian Wundt, el fundador del primer laboratorio experimental de psicología. Y a partir de ahí, de la fundación del primer laboratorio experimental de psicología, van a aparecer también la primera escuela psicológica llamada estructuralismo, y a partir de ahí aparecen otras, ¿no? Que van a plasmar ideas, que van a plasmar fuerza, conocimiento y el estudio creciente del conocimiento del psiquismo humano y también del psiquismo animal, porque la psicología también estudia el comportamiento de los animales, ¿no? Y es ahí donde aparecen las escuelas psicológicas clásicas, que son seis, ¿no? El estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, la reflexología, el conductismo y la gestalt. ¿Ok? Luego, en la actualidad, hablamos de enfoques psicológicos que son más científicos, más específicos, más especializados, que son, por ejemplo, el enfoque humanista, el enfoque cognitivista y el enfoque biopsicológico. Son los enfoques de la psicología. ¿Ok? Y, pues, obviamente, las escuelas psicológicas. Entonces, para abordar de las escuelas, hay una especie de mnemotecnia que es la palabra efir, efir. Voy a dejar esas huelgas, ¿no? Vamos a dejar una especie de, se dice,
de línea del tiempo. Vamos a separar acá. Chicos, tiene una pregunta aquí en su audio porque yo no lo veo, no veo si escribe nada porque aquí la pantalla está sin nada, ¿no? Está congelada, con una imagen que no se ve nada y el tutor no está. Y aquí está la etapa precientífica, ¿ya? La etapa precientífica. La etapa precientífica, la etapa de la especulación del alma, la etapa de la intuición, de la creencia de que hay algo llamado alma, ¿no? No sé, pues a los griegos se les ocurrió inventar esta palabra alma y la gente le creyó, ¿no? El alma es una cuestión inmaterial. Si es una cuestión inmaterial, no ocupa ningún lugar en el espacio. Entonces, si el alma no ocupa ningún lugar en el espacio porque es una entidad metafísica abstracta, entonces no puede estar dentro de tu cuerpo, o dentro de tu cerebro, o dentro de tu cabeza. Porque si el alma no ocupa ningún lugar en el espacio, no puede estar en ningún lado, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que está dentro del cuerpo, dentro de la cabeza, dentro del cerebro? Pues es algo que no, simplemente es una entidad, pues no ahí, ¿no? Entonces, sobre el alma no se puede investigar, sobre el alma no se puede realizar ninguna investigación científica o pequeña fehaciente, sobre el alma se puede hablar, sobre el alma se puede creer, se puede incluir, pero no se puede realizar ninguna investigación que sea objetiva. ¿Ok? Entonces el alma está dentro de la especulación. El alma cabe pues, dentro de la especulación, pero no es objeto de la ciencia. ¿Ok? Entonces la etapa precientífica comienza en el siglo, ese de siglo, ¿ya? En el siglo IV antes de Cristo o antes de nuestra era. Y esta etapa va a durar hasta finales del siglo XIX. ¿Ok? Todo este largo periodo que abarca la edad antigua, la edad media, la edad moderna, en la edad contemporánea, ¿no? Es la etapa de la especulación acerca del alma, siendo la figura Profesor, disculpe, se escucha como alejado como alejado o hacemos, el ¿no? audio, sí. Este es el tutor, ya, voy a buscar al hombre, ya, porque ¿cómo se escucha? Como tú dices, ¿a cuánto? ¿50 metros? Me voy a buscar al tutor. ¿Escucha bajito? Sí. Porque yo sí le he escuchado muy bien no, claro. ¿Usted lo escucha bajo? No, hay, sí, ellos por abajo. Yo estoy visto bien a ellos. Y aquí no aparece nada A ver, para ver videos. los pasamos para allá. A ver, ¿me confirma si voy bien, profe? Porque estoy usando el espejo. Chicos, a ver, ahí se escuchan. A ver, ¿Ahí lo ve, profe? ahí aparece, sí. Ya. Chicos, ¿se escucha bien ahí? Confirmen, por favor. Ahí, Hola. ¿puede ver el chat? Confirmen el audio. El audio. Igual, es igual. El Ya, audio. ya, estamos viendo acá bien. ¿Listo? Vamos a buscar el audio. Ya está el tope, profe. A ver. Por ahora, Confirma. confirmen a ver, ¿se escuchan? Sí, vamos. Sí, que vamos. ¿Al tutor lo escuchan igual, bajo o hasta no lo escuchan ustedes? ¿No? No. A ver, ahí se me escucha, ¿no? Ahí. Problemas con la típica de desconectar, conectar, profe. Bueno, Bueno, ahí va el cable. A ver, entonces probemos. ahí chicos, ahí. Bueno, bueno. De repente no se lo podrá jugar acá como caballería. Venga, chico. Porque ahorita el volumen está al tope, pero no.
Acá entendido yo. Entendido. ¿Hay chicos igual? Pues acá el volumen lo tengo al máximo, profesor. En todo caso, me pondría no sé el micrófono de la computadora y no del micrófono. Sí, sí, justo estoy ahí y acá me sale el máximo. Sí. Lo escucho como no tendría el micro. La salida sí está de ahí. A ver. A menos que. Digamos. A ver, estamos arreglando otra vez mi micro. A ver, chicos, ahí confírmame. Ya cambié la configuración. Confírmame, ¿se escucha mejor? Ahora sí, pero ¿se escucha mejor igual? Ahora sí, ahora sí está bien. Ah, ok, ya, le cambié la configuración. Listo, ya estamos ya. Un toque, un toque. Le cambié la configuración, los chicos no escuchan mejor. A ver. Allá, listo. Tenemos, ¿no? Ahora sí, ya, listo. Listo el pollo, como dice mi amigo. Ya, muy bien. Chicos, entonces, dentro de la etapa precientífica, la etapa de la especulación del alma, la etapa filosófica, hay que recordar que la psicología tiene tres padres o tres madres o tres influencias, ¿no? La filosofía, la biología y la física, pues obviamente, ¿no? Y gracias a la física, la psicología se ha convertido en una ciencia de laboratorio, en una ciencia experimental. Bueno, entonces, dentro de la etapa precientífica, aquí aparece la figura de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es considerado el padre de la psicología precientífica, ¿ok? Y bueno, su obra, decíamos, se conoce como Peri acerca de el alma, ¿no? Peripsique, ¿ya? O si quieren también en latín se le conoce como de anima, o acerca del alma, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es la etapa de las escuelas, la etapa científica, donde comienza a finales del siglo XIX, específicamente 1879, con la fundación del primer laboratorio experimental de psicología a cargo de Wilhelm Maximilian Wundt. Entonces, esto se da vamos a ver acá, la etapa científica
etapa científica. Esto es ya a finales del siglo XIX, así, específicamente 1879, ¿ok? Con la fundación del primer laboratorio experimental de psicología. Acá el tema es la conciencia en sus elementos, en sus partes, siendo pues el fundador, padre de la psicología científica, Wilhelm Maximilian Wundt, y su obra se va a llamar Principios de Psicología Fisiológica. ¿Ah? Muy bien. Y esta entonces es la etapa de las escuelas. Y por eso le dice aquí, vamos a hacer una especie de mnemotecnia para acordarnos de las escuelas, que de hecho ustedes ya conocen, ¿no? El nombre de las escuelas, su objeto de estudio, el método de cada escuela y también de los enfoques. Los enfoques, ¿no? Que son tres: humanismo, ¿ok? Si quieren ahí el enfoque psicodinámico también, pero bueno. ¿No? Acá, primera escuela, vamos a poner acá EFIRC, ¿no? Estructuralismo, funcionalismo y de inconsciente. Y la única escuela psicológica que estudia el inconsciente es el psicoanálisis, por eso I de inconsciente, de psicoanálisis, R de reflexología, Sechenov, Besterev, sobre todo Pavlov, el conductismo radical de Watson y luego seguido por Skinner, ¿ok? Y por acá ponemos a la Gestalt de Max Wertheimer, de Wolfgang Kohler y de Kafka, ¿no? ¿Ok? Estas serían pues las escuelas psicológicas tradicionales y por ahí podemos mencionar los enfoques humanista, cognitivista y enfoque biopsicológico. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué estudia el estructuralismo? Estudia la mente, la conciencia, pero en su interés es fragmentar la mente a sus elementos. O sea, lo que le interesa al estructuralismo es conocer los átomos de la mente o de la conciencia. Quiere conocer cuáles son aquellos elementos que componen la mente o la conciencia, entendiendo por conciencia a tu experiencia inmediata. Profesor, ¿cómo tu experiencia inmediata? Es decir, todo lo que sucede, todo lo que pasa en tu mente en este momento, en el aquí y en la ahora, es tu conciencia. ¿Qué conoces? Y conocemos todo a partir de las sensaciones. ¿Qué capta tu vista, tu oído, todo lo que escuchas, todo lo que ves, lo que huele, lo que palpas? Esas son sensaciones. Y la experiencia consciente inmediata está formada por sensaciones, ¿no? Tus conocimientos captados por los sentidos, ¿ok? Que es un elemento de la conciencia. Y también tus sentimientos, cómo te sientes, tu estado de ánimo, si estás alegre, estás triste, pensativo, ¿no? Y obviamente todo lo que pasa por tu mente, tus recuerdos, tus ideas, imágenes, imaginación, pensamientos, todo eso pueblan tu conciencia. Son los elementos de la conciencia, entendiendo por conciencia a tu experiencia inmediata. Todo lo que pasa en tu mente en este momento. Y para poder conocer mi experiencia inmediata, todo lo que pasa por mi mente en este momento, pues uso como método la introspección. Pero no es cualquier introspección, es una introspección analítica, experimental, en la cual se guía, se instruye al sujeto experimental cómo tiene que observarse de la forma más objetivamente posible. En otras palabras, yo te digo, a ver, descríbeme la pizarra. Y tú agarras y me dices, pues, su color, su textura, su forma, su aroma, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Estás descomponiendo un objeto, un todo, en sus partes. Eso es lo que le interesa al estructuralismo, es decir, conocer los elementos, los átomos de la mente o de la conciencia. Supongamos pues que la pizarra la conciencia, ahora a ver, descríbemelo. Y tú comienzas a enumerar sus características, sus partes. Eso es lo que le interesa al estructuralismo. En tanto que la otra escuela, el funcionalismo, es mucho más pragmática, está inspirada en la segunda revolución industrial. ¿Qué fue? Me movió ahí. Ah, has movido ahí las letras, ¿no? Ah, ya, pensé que se habían... El funcionalismo, entonces, es mucho más pragmático, es mucho más... busca un fin, una finalidad, un propósito. Su objetivo ya no es describir la mente en sus partes, en sus elementos, sino su objetivo es conocer cómo funciona la mente, cómo funciona la conciencia, de tal forma que estos conocimientos que yo tengo de la mente y la conciencia la pueda utilizar en mi realidad cotidiana para resolver los problemas. ¿Me das cuenta? Ya no te digo,
descríbeme la pizarra. Yo no te digo cuáles son los elementos de la pizarra. Ahora te digo, ¿para qué sirve la pizarra? Y tú me dices, por ejemplo, para escribir, para enseñar, para plasmar ideas, conocimientos, imágenes, etcétera. Es decir, estás dándole un fin práctico a esta escuela, ¿no? Entonces, el funcionalismo lo que hace es conocer la mente, la conciencia también, pero en su finalidad, sus fines, sus propósitos de la mente en busca de su adaptación. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Ok? ¿Cuál es su utilidad? Eso es justamente el fin del funcionalismo y obviamente también utilizó como método la introspección. Pero ya no una introspección analítica, experimental, sino una introspección más natural y también utilizó la extrospección. Es como yo te pregunto, por ejemplo, chicos, ¿no? A ver, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Cuál es la finalidad, la utilidad del miedo? Ese es un objetivo del funcionalismo. ¿Para qué sirven? Y yo te pregunto, chicos, ¿para qué sirve el miedo? Me pueden responder, ¿ah? ¿Para qué sirve el miedo? ¿O el miedo no sirve para nada? ¿Cuál es la finalidad, la utilidad, no, el objetivo, el fin del miedo? Método de defensa, ¿ya? Método. Ya, ok, método. Creo que método es muy sofisticado, pero ya muy bien, como defensa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Caleb, el único que aporta. A ver, chicos, ¿cuántos somos? Somos 17 gatos, 18 gatos, 19, 18, ¿no? Para defendernos ante un estímulo que nos puede perjudicar. Ya, Anabel, muy bien. Respuesta de supervivencia. Andrea se ajusta más. Mecanismo de defensa para proteger a Yameli, ya, Yameli está en lo verdadero. Claro, o sea, las emociones, en el caso del miedo, tienen función defensiva adaptativa, sirven para conservar la vida o preservar la especie. Entonces, y chicos, ¿y para qué sirve la percepción? Si el miedo sirve para protegernos, ¿para qué sirve la percepción? Estamos definiendo el objetivo, la finalidad del funcionalismo. ¿Ok? ¿Para qué sirve la percepción? Tu memoria, tu pensamiento, tu inteligencia, el amor, la ansiedad. Ah, ¿para qué sirve la ansiedad? Imagínate, ¿para qué sirve la ansiedad? O la ansiedad no sirve para nada. Profe, para perjudicarnos, para hacernos sentir mal. No, porque ninguna emoción es negativa. Ninguna emoción es negativa. Sí sirve, claro, sí sirve, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su finalidad? Funcionalismo. ¿Cuál es su utilidad, su finalidad? ¿Ah, naranja aguando? ¿No hay? Bueno, tú con la percepción puedes detectar oportunidades, puedes detectar peligros, puedes detectar objetos, movimientos que te vienen a ti, que son peligrosos, y a partir de ellos puedes establecer una estrategia para afrontar o escapar o evitar o aprovechar también las oportunidades. Es importante la percepción. Y la tristeza es importante, ¿saben por qué? Porque nos permite reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, acerca de cómo estamos haciendo las cosas hasta este momento. O sea, ese es el objetivo del funcionalismo, conocer los procesos mentales para poder utilizar estos procesos en nuestro beneficio, para poder utilizarlos dentro de la realidad frente a los problemas y resolverlo de la mejor manera. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la utilidad, el fin del funcionalismo. Ahora, el inconsciente del psicoanálisis estudia obviamente el inconsciente. El inconsciente es la parte profunda, la parte desconocida de la mente. Es más, como uno no tiene acceso al inconsciente, lo negamos, decimos que no existe. Ah, pero obviamente el inconsciente es la que presiona, la que ejerce influencia sobre todas las cosas que vamos a realizar. Como dice Freud, hacemos cosas en piloto automático, solamente el 3% de las cosas que hacemos son conscientes, el 97% es automático, es inconsciente. ¿Por qué cuando terminas una relación automáticamente comienzas otra? No sabes, simplemente lo haces. Hay que buscar ese objetivo, esa realidad, obviamente en tu inconsciente. Y el objetivo del psicoanálisis consiste en hacer consciente
lo inconsciente. ¿Ok? Entonces la escuela que estudia el inconsciente, ya no la conciencia como el estructuralismo, el funcionalismo, sino el inconsciente, la parte profunda, la parte desconocida de la mente humana, es el psicoanálisis radical ortodoxo pansexualista freudiano, ¿no? Cuyo objeto de estudio es el inconsciente y su método. ¿Cuál es el método del psicoanálisis? ¿Cuál es el método del psicoanálisis? ¿Cuál es el método del psicoanálisis? No los leo. ¿O están escribiendo o no aparecen en la pantalla? Cuál es el método del psicoanálisis? Muy bien, Yameli. La asociación libre. ¿En qué consiste la libre asociación o la asociación libre? Consiste ¿en qué? En decir, en afirmar, en manifestar lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas algo. ¿Ok? Bueno, hay varios métodos, la asociación libre, la interpretación de los sueños, la interpretación de los chistes, los actos fallidos, ¿no? Los lapsus lingüe también son interpretaciones de eso, son expresión del inconsciente, ¿ya? El inconsciente. ¿Qué naturaleza tiene el inconsciente? Una naturaleza de tipo sexual, ¿ok? De Freud, para Freud, lo más importante de la vida del hombre no está en el presente, no está en el aquí y en el ahora, sino está en el pasado, cuando eras niño. ¿Ok? Porque para Freud, el psicoanálisis, la personalidad queda totalmente definida a los 5 años, ¿no? Entonces la escuela que estudia el inconsciente, ya no la conciencia, sino el inconsciente, es el psicoanálisis. Hasta ahí el estudio de la mente. Hasta ahí el estudio de la mente, la conciencia del inconsciente, pero aparece la reflexología, que ya no estudia la mente, que ya no estudia la conciencia, sino estudia la actividad nerviosa superior, es decir, el sistema nervioso central, entre ellos el cerebro, que es la base orgánica, fisiológica de la conducta, ¿ok? Porque toda conducta, todo hábito, tiene pues un fundamento, un sustrato físico, biológico en el cerebro, y hay que conocer los mecanismos cerebrales de excitación e inhibición para poder conocer cómo funciona el cerebro y de esta manera explicar el aprendizaje, los hábitos. Eso es lo que hace la reflexología, estudia el cerebro, los reflejos incondicionados, y estos reflejos incondicionados son conductas automáticas innatas que tienen un fundamento en el sistema nervioso. Y para ello, pues obviamente el método es un método recontra super archi experimental, siendo el personaje más sobresaliente, que no fue el fundador, pero sí el más sobresaliente, Iván Petrovich Pavlov. ¿Ok? Porque ahí aparece Sechenov, Estere, pero obviamente el más conocido es Iván Pavlov con su teoría del condicionamiento clásico. ¿Ok? Que ya más adelante vamos a hablarlo cuando hablemos de aprendizaje. Entonces, la reflexología estudia los reflejos incondicionados que se hacen condicionados. Y los reflejos incondicionados son conductas automáticas, reflejas, connaturales, que tienen un fundamento biológico en el cerebro, en el sistema nervioso central. Eso es lo que estudia la reflexología. Y basándose en esto, porque no habla de la mente, no habla de la conciencia, no habla del cerebro, una cuestión fisiológica, aparece John Watson, el famoso bad boy de la psicología, para hablar de la conducta. La conducta es toda manifestación externa, toda respuesta frente a un estímulo es una conducta y toda conducta es aprendida. Watson rechaza la mente. Watson va a decir que la mente, hablar de conciencia y sobre todo hablar de inconsciente es una fantasía. La mente no existe. Hablar de mente es hablar de una reliquia de la Edad Media, rezagos de una mente primitiva. ¿Por qué la mente no existe para el conductismo radical de Watson? Porque no se puede ver. La mente no existe porque no se puede ver. Y si algo no se puede ver, no se puede medir. Y si algo no puede ser medido, no existe. Por lo tanto, la psicología no es la ciencia de la conciencia de la mente, ni mucho menos del inconsciente, no la ciencia de la conducta. Y toda conducta es aprendida. Por eso Watson, su famosa frase, tráigame 12 niños a mí y haré con ellos lo que quiera. Miren, ¿ah? ¿Qué significa esto? Tráigame 12 niños a mí, sanos, fuertes, bien nutridos, malnutridos, como tú quieras,
y haré de ellos lo que tú quieras. Un mendigo, un delincuente, un presidente. Le cambio el ambiente y le cambio la vida. Para el conductismo, para Watson, la conducta, ¿ok? Está influenciada por el ambiente. El ambiente determina quién eres. Entonces Watson rechaza la mente y pone la conducta. La reflexología rechaza la mente y estudia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Y luego aparece la Gestalt en Alemania, con Max Wertheimer en 1912 por ahí, para hablar de la mente de nuevo, pero ya no la mente en elementos, en sus partes, no como una totalidad, como una Gestalt, como una configuración. Es decir, la mente no se puede dividir en partes, en elementos, porque la mente no es un producto, es un proceso. La mente está en un constante fluir, es un continuo. Porque nuestra mente constantemente está enlazando, creando, elaborando, reflexionando, etcétera, ¿no? Y tratar de dividir la mente en sus elementos es absurdo, porque la mente es una totalidad, en la cual el todo es mucho más que la suma de sus partes. Entonces, la mentalidad, la mente como un todo, como una totalidad, lo estudia la escuela gestáltica y de esa manera se opone al estructuralismo. ¿Está bien? Esto es como un resumen, chicos, de las escuelas psicológicas tradicionales. Recuerden la palabra EFIRC, ¿ya? Recuerden la palabra EFIRC. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, alguna preguntita hasta ahí, chicos? Todo okidoki. Si quieren, ustedes completan acá. E de estructuralismo. F de funcionalismo. Y de psicoanálisis. R de reflexología. C de conductismo. Y G de gestal. Ahí está, las escuelas psicológicas tradicionales, el famoso EFIRC, ¿ya? Vamos ahora con las preguntitas que tenemos ahí en el material y luego regresamos al tema de los enfoques, ¿oye? Primera preguntita dice, mientras observa una pintura abstracta, ¿no? Teresa describir, palabra clave del estructuralismo, describir minuciosamente los colores, las formas geométricas y las sensaciones inmediatas que experimenta. ¿Ok? Va a describir su experiencia inmediata, sin emitir juicios ni interpretaciones sobre el significado de la obra. Un investigador que la acompaña toma nota de cada uno de sus reportes subjetivos con el fin de identificar los elementos básicos de la experiencia visual. Es decir, quiere descomponer las características de esta pintura, ¿no? Quiere descomponer, describir, enumerar las características de esa pintura abstracta. Pregunta, ¿cuál de las siguientes tendencias psicológicas se refleja en esta situación? Decíamos que la escuela que trata de fragmentar, dividir, mencionar, describir los elementos, ¿ok? De la mente o de la conciencia o de la experiencia inmediata es el estructuralismo. Muy bien. ¿Y cuál es el método del estructuralismo, chicos? ¿Cuál es el método del estructuralismo? ¿Cuál es el método del estructuralismo? La introspección experimental, claro. La introspección experimental, o si quieren también, la introspección analítica, ¿no? Analítica. Introspección analítica o experimental, ¿no? O introspección objetiva también. Excelente, estamos bien, estamos bien. Hasta ahí la uno está súper bien, ¿ya? Muy bien. ¿Tendrán alguna pregunta sobre la uno, chicos? ¿Tendrán alguna preguntita sobre la pregunta uno? ¿No? ¿Todo bien? Ya, todo claro. Listo, pregunta 2.
Dice, en una expedición a una zona montañosa, ¿no? A una expedición a una zona montañosa ya es más pragmático, ¿no? Y es más activo, ¿no? La pregunta 2. Martina se enfrenta a intensas lluvias y caminos bloqueados. Hay un problema, ¿no? Hay un problema. Sin perder la calma, evalúa el entorno, reorganiza su equipo y busca nuevas rutas seguras utilizando señales naturales. Un psicólogo funcionalista se interesa por estudiar cómo el uso de la percepción, el juicio y la toma de decisiones le permite adaptarse eficazmente a estas condiciones cambiantes para garantizar su supervivencia. ¿Ok? Claro, porque el funcionalismo ve lo pragmático, ve lo útil, ve la utilidad, que algo funcione, funcione bien, que algo sirva, que la mente la conozcamos y la podamos utilizar de la mejor manera. ¿Me dan cuenta? Por ejemplo, la percepción, la memoria, el pensamiento, el aprendizaje. Conocer cómo funciona para poder utilizar adecuadamente estos procedimientos, estos procesos y poder resolver problemas de nuestra vida cotidiana y de esa manera adaptarnos. Eso es lo que busca el funcionalismo. ¿Ok? La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes propuestas representa mejor dice mejor, ¿ah? Representa mejor el interés del funcionalismo en este caso? A ver, los leo. Por ahí me dicen dos deditos, dos dedos. Mm. Claro, porque la A, ¿qué sería? La A, ¿qué escuela sería la A? Analizar los conflictos inconscientes. ¿Eso qué sería? Eso sería psicoanálisis, ¿no? Y dos sería funcionalismo. ¿Sí o no? La B dice explorar las emociones subjetivas que experimenta al supervisar la dificultad. Explorar, conocer, eso sería estructuralismo incluso, ¿no? La C dice identificar los elementos sensoriales, esto sería estructuralismo claramente. Identificar los elementos sensoriales que componen su experiencia inmediata, ¿no? Eso también sería estructuralismo. Y la E dice determinar los estímulos externos que desencadenan su conducta, eso sería conductismo. Y la pregunta va al funcionalismo, a la utilidad, ¿ok? A la practicidad, a la función, a resolver problemas, a adaptarnos. Y bueno, pues acá sería entonces la pregunta D, muy bien. La pregunta 2, la clave D, estudiar las funciones de la mente o de la conciencia que le permiten afrontar su entorno. Chicos, la pregunta yo les hago lo siguiente. ¿La mente es igual que la conciencia o no? ¿Mente o conciencia es lo mismo? ¿Mente o conciencia es lo mismo? ¿Mente o conciencia es lo mismo? No, no, no. No, ¿ya? ¿Cuál es más general entonces? ¿Quién está dentro de quién? ¿La mente está en la conciencia o la conciencia está en la mente? Por ahí le soplo algo. ¿La mente está en la conciencia o la conciencia está en la mente? ¿Quién contiene a quién? Mm. Porque ustedes me acaban de decir que no es lo mismo. Pero no es lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo te doy una pauta de que uno contiene al otro, de que uno está dentro del otro. A ver, pensando con el pensamiento. Pensando, chicos. Conciencia está en la mente, Anabel. ¿Ya? ¿Alguien más? Dos más, un par más. Yamení, la conciencia es parte de la mente. Cicatriz irunta, uno más. Fuera mujeres y los caballeros de la mesa redonda. Ahí está Cale, dando vuelta.
Caleb, depende de la escuela. Depende de la escuela. A ver, explícame cómo así, Caleb. ¿De qué escuela? Por ejemplo, para el estructuralismo. Por ejemplo, chicos, para el estructuralismo, mente o conciencia es lo mismo. Para el funcionalismo, mente o conciencia es lo mismo. Entonces, ¿para qué escuela sería Caleb? Tú dices, depende de la escuela. ¿Para qué escuela, por ejemplo, la mente no es igual que la conciencia? Porque para el estructuralismo es lo mismo. Para el funcionalismo es lo mismo. Y sabemos que la mente no es la conciencia. Pero para estas dos primeras escuelas sí era lo mismo. Ay, 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 Cale, muy bien, claro, excelente, ahí quería llegar. Excelente, claro, para el estructuralismo, para el funcionalismo, para el psicoanálisis, la mente no es igual que la conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia? La conciencia es una parte de la mente, ¿sí o no? La conciencia es parte de la mente, porque la mente tiene tres lugares, tres espacios. ¿Cuáles son estos espacios, estos lugares abstractos, obviamente, pero reales de la mente? ¿Cuáles son? ¿Cómo se divide, cómo se fragmenta la mente según el psicoanálisis? Está muy bien, pero ¿cómo se fragmenta, cómo se divide la mente? Sigan, está muy bien. Sigan, sigan, sin miedo al éxito. Está muy bien. La respuesta que han dado está excelente. Sigan así. Ahora la pregunta es, ¿ello, yo, super yo? No. La mente no está formada por el yo, por el ello, el super yo. La personalidad está formada por el ello, yo, super yo, pero no la mente. Recuerde que Freud habla de dos tópicas. La primera tópica, que es lo que estoy preguntando, y la segunda tópica, que es lo que Yameli acaba de no mencionar. Si yo hablo, no, yo hablo de ello, yo de super yo, hablo de la segunda tópica, la estructura de la personalidad. Pero cuando yo hablo de la primera topografía, hablo del iceberg, del espacio de la mente, y la mente está formada por el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Muy bien, entonces la conciencia no es la mente. La conciencia es una parte de la mente, porque la mente está formada por tres estructuras, consciente, preconsciente e inconsciente. ¿No? Muy bien, excelente. A eso quería llegar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con la pregunta 3. Vamos con la pregunta tricky track, pregunta 3. En su primer día, ¿no? De universidad, Rodrigo observó que un estudiante olvida su billetera sobre la mesa. En ese momento sintió el fuerte impulso de tomarla, el impulso de tomarla, ¿no? ¿Ah? Sin que nadie me vea, no hay nadie, voy a agarrar, voy a chorearme esa billetera de plata, ¿no? Porque está gordita. Pero inmediatamente pensó que eso no era correcto, ¿no? Y que podía causarle muchos problemas. Y finalmente decidió entregarla a seguridad y se sintió bien consigo mismo por haber actuado correctamente, ¿no? Su terapeuta, desde el enfoque psicoanalítico, ahí va lo que la otra parte, la segunda tópica, ¿no? Su terapeuta del enfoque psicoanalítico le explica que en este proceso intervinieron el ello, el yo y el superyo, ¿no? Pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las instancias psíquicas en el caso descrito es incorrecto? Pregunta lo incorrecto. Bueno, San Marcos también ha hecho preguntas sobre lo incorrecto, ¿no? Algunas preguntas en admisión, ¿no? Sobre todo en la pre, viene cuál es incorrecto. ¿Y para qué sirve lo incorrecto? Para poder darnos cuenta que manejamos los términos, ¿no? Por eso es importante poner cuál es incorrecto y no solamente lo correcto. Entonces acá dice, ¿por qué es incorrecto? A ver, ¿ustedes qué me dicen, chicos? En la pregunta 3, ¿cuál sería su clave? Porque pide la respuesta incorrecta. ¿Cuál sería lo incorrecto respecto al ello, yo, super yo, que es la estructura de la personalidad o la estructura de la mente? Freud llama la estructura de la mente, pero San Marcos llama la estructura de la personalidad. Chicos, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Freud o a San Marcos?
Si Freud habla de la estructura de la mente consciente, perdón, ello, yo, superyo, y San Marcos habla de la estructura de la personalidad, ello, yo, superyo, entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pues a Sigmund Freud o a San Marquitos. Así es. Le hacemos caso a San Marcos, ¿no? Porque es a la universidad a la que vas a postular y vas a ingresar. No, claro, ¿no? No es que tienes, ya ingresaste ya. O sea, tienes que visualizar que ya ingresaste. Ya digo, tengo, todavía es un trabajo, no, ya ingresé. Y vete como ya, no, mírate como que ingresaste y ya eso se va a hacer realidad. Claro. Claro, entonces le hacemos caso a San Marquitos, ¿no? La estructura de la personalidad, ello, yo, super yo. Muy bien. Entonces, ¿cuál marcarían, chicos, ustedes en la pregunta 3? ¿Cuál marcarían en la pregunta número 3? ¿Cuál sería su clave? Ah, pero incorrecta, ¿no? Incorrecta. Pide la incorrecta. Nosotros nacemos con ello, nacemos con yo o nacemos con super yo. ¿Con qué nacemos? ¿Con qué estructura nacemos? ¿Ello, yo o super yo? A ver, ¿con qué nacemos? ¿Ello, yo o super yo? Claro, ello. Nacemos con ello, que son los instintos, las necesidades, las pulsiones, ¿no? Claro, nacemos con ello. El yo aparece. ¿A qué edad aparece el yo? El yo y el super yo aparece, se desarrolla. ¿A qué edad aparece el yo? ¿A qué edad aparece el yo? El yo aparece en la etapa anal. Porque Freud también habla de un desarrollo psicosexual, las etapas psicosexuales, ello, yo, no, perdón, etapa oral, anal, fálica, ¿no? Latencia y etapa genital, o periodo de latencia y etapa genital. ¿Dónde aparece el ello? En la etapa anal, y la etapa anal se da del año y medio a los 3 años. ¿Y dónde aparece el superyo? El superyo aparece en la etapa fálica, y la etapa fálica se da de 3 a 5 años, ¿no? Según el psicoanálisis ortodoxo freudiano. Ok, chicos, ¿cuál es la pregunta 3? Lo incorrecto. Dice A, la sensación de bienestar por actuar correctamente se asocia con el super yo. Claro, porque el super yo tiene una tendencia a la idealización, a hacer lo correcto, ¿no? Actúa bajo el principio ideal. O sea, cada estructura tiene su propio principio, ¿no? El ello, el principio del placer. El yo, el principio de la realidad. Y el super yo, el principio ideal de la perfección. Entonces, la 1 es correcta. La A es correcta. B, la reflexión sobre las posibles consecuencias de sus actos corresponde al super yo. La reflexión al super yo. El super yo te presiona para que hagas lo correcto. El ello para que satisfaga necesidades. El que va a tomar una conducta apropiada que satisfaga al ello y al super yo es el yo. Dice, la decisión final de entregar la libreta a seguridad fue una mediación del yo. Claro, el yo medió para que tú puedas hacer lo correcto, ¿no? Medió entre el ello y el super yo. El impulso inicial de Rodrigo de tomar la billetera representa la acción del ello. Claro, los instintos, necesidades, impulsos, por supuesto. El yo actúa como una instancia que equilibra los impulsos y las normas morales del super yo, por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál sería la clave en la 3? Beso, ¿no? Porque la reflexión no recae en el super yo, sino la reflexión recae en el yo. El yo es la conciencia. El yo es la conciencia. Y el inconsciente es el ello. ¿Ok? Entonces la reflexión recae en la conciencia, que es el yo. De la reflexión sobre las posibles consecuencias de sus actos no está en el superyo, sino está en el yo, según el psicoanálisis. ¿Me dejó entender, chicos, por favor? A ver, pongan 5 si se comprende, si no 5, 4, 3, 2, 1, dependiendo del nivel que se haya entendido. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ajá.
Listo, listo. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora, la pregunta 4 también tiene que ver con los mecanismos de defensa, con el psicoanálisis. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Chicos, ¿qué estructura es la que usa los mecanismos de defensa? ¿El ello, el yo o el superyo? ¿Qué estructura, qué instancia de la personalidad es la que usa los mecanismos de defensa? ¿El ello, el yo o el superyo? Caleb dice el ello, Anabel dice el ello, que mira para allá. ¿Nadie más? De 17, 18 gatos, ¿qué? ¿Dos nomás? ¿Ello, ello? ¿Qué más, qué más? ¿Nadie más, chicos? A ver, sin miedo, equivóquese. Cuando uno se equivoca, aprende. Yameli, muy bien. Los mecanismos de defensa lo usa el yo, ¿ya? Lo usa el yo. Son los famosos mecanismos de defensa del yo, estudiados primero por Freud y luego seguidos y ampliados por su hija Ana Freud. Los mecanismos de defensa del yo. El yo en su mayoría es consciente. El yo en su mayoría es consciente, pero hay una pequeña parte del yo que es inconsciente. Y esa pequeña parte del yo que es inconsciente es la que usa los mecanismos de defensa. ¿Ok? El yo en su mayoría es consciente, pero hay una pequeña parte del yo que es inconsciente. Y esa pequeña parte del yo que es inconsciente es la que usa los mecanismos de defensa. Y hay que diferenciar los mecanismos de defensa de las estrategias de afronte. ¿Por qué, profe? Los mecanismos de defensa son estrategias, estratagemas, argucias inconscientes que usa el yo para protegerse de la ansiedad y del sentimiento de culpa. Repito, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que usa el yo para protegerse. Profe, ¿de qué se va a proteger el yo? El yo o el ego, que es vanidoso, se va a defender de la ansiedad, porque el ego odia la ansiedad, odia la angustia, odia la preocupación, y se va a defender de eso. Y también se va a defender del sentimiento de culpa. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y esos mecanismos son inconscientes. Estas estrategias las usamos sin darnos cuenta. Porque si yo digo, voy a usar esto para defenderme, o la quiero olvidar porque me hace daño y conscientemente trato de olvidarla, entonces eso ya no es un mecanismo de defensa porque es consciente. Sería una estrategia de afronte, en tanto que los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que usa el yo para aliviarse de la culpa, de la ansiedad y protegerse, ¿no? Siendo el mecanismo de defensa por antonomasia el primero que Freud descubrió, la represión. Es que hay mecanismos de defensa inmaduros, ¿ya? Pónselo por acá. Hay mecanismos de defensa inmaduros. Creo que por este lado. Vamos a completar que los mecanismos de defensa no lo usa el ello, sino lo usa el yo. Mecanismos de defensa del yo son estrategias inconscientes que usamos o que usa el yo para protegerse, para aliviarse de la culpa, ¿no? De la ansiedad. Hay mecanismos de defensa inmaduros como la regresión. Hay mecanismos de defensa narcisistas como la proyección.
Hay mecanismos de defensa neuróticos, ansiosos, neuróticos como la racionalización, como el desplazamiento y como la represión. Y hay mecanismos de defensa maduros como la sublimación. ¿Ok? Vamos acá entonces, mecanismo de defensa inmaduros. Inmaduros. Y el mecanismo de defensa inmaduro es la regresión. La regresión. Chicos, ¿qué cosa es regresar? ¿Qué es regresionar? ¿Qué es regresión? Es retroceder, es volver, es comportarte como cuando eras más pequeño, es regresar a una etapa anterior de tu vida supuestamente ya superada. Es comportarte como cuando eras más pequeño. Por ejemplo, llorar, sentir lástima, sentirte víctima, no victimizarte. Es una etapa de regresión, porque cuando eras niño y las cosas no te salían bien, llorabas, ¿ok? Y al llorarte recibías protección y te disculpaban y te perdonaban por lo que habías hecho. Entonces, de esa manera, tú retrocedes. Cuando tienes un problema o ansiedad, te comportas como cuando eras más pequeño y eso se llama regresión. O puedes regresar, por ejemplo, a tu etapa oral o a tu etapa anal. Por ejemplo, una persona que tiene problemas regresiona a su etapa oral y se pone a tomar, tomar, tomar. ¿No? Beber compulsivamente frente a un problema es utilizar el mecanismo de defensa de la regresión, es volver a tu etapa oral. O de repente comer, 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 también es regresionar. O un niño que siente celos de su hermano menor porque mamá y papá le prestan más atención al chiquito que a él, entonces se comienza a orinar en la cama y retrocede a su etapa uretral, que es una etapa ya superada porque este niño no se orinaba y ha vuelto a orinarse en la cama, está regresionando, ¿no? ¿Ok? Esa es la regresión, es un mecanismo de defensa inmadura, ¿ok? Claro, hay personas adultas que se siguen chupando el dedo o mordiendo las uñas. Están ansiosos y se comen las uñas o se chupan el dedo para arrullarse, ¿no? O cuando tienen problemas o están ansiosos, se chupan el dedo. Claro, esos son mecanismos de defensa regresión, ¿no? Hay mecanismos de defensa inmaduros, hay mecanismos de defensa narcisistas. Por ejemplo, acá está la proyección. La proyección es cuando yo atribuyo al otro, a los demás, sentimientos y deseos y acciones inaceptables para mí. Yo considero que tener estos sentimientos, estos pensamientos, estos actos son impuros, indebidos, entonces te los atribuyo a ti. Tú los tienes y yo no. ¿Ok? Entonces no me fijo en lo mío, pero lo mío te lo atribuyo a ti. No te juntes con él que es un hipócrita, que habla mal, ¿no? Cuando yo soy el que hablo mal. ¿Se dan cuenta? Y al echarte la culpa a ti, yo me alivio de la culpa. Al echarte esa responsabilidad a ti, yo me alivio, no me desembarazo de esa culpa, esa presión y me siento libre. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, pues yo estoy coqueteando con la vecina, ¿no? Vecinita, qué bonita que es usted, etcétera. Y subo a mi casa y le encuentro a mi novia, a mi esposa, que se está alistando, se está maquillando, se está arreglando, y de frente le digo, ¿qué tanto te maquillas? ¿Qué tanto te arreglas? ¿No será que estás coqueteando con el vecino? Como yo coqueteo, se le atribuye a la otra persona lo que yo hago. De esa manera, no, yo me limpio de la responsabilidad atribuyéndole a los otros la responsabilidad. Eso es la proyección, ¿no? Claro, estirar la piedra y esconder la mano. Así es, ¿no? Eso es. Entonces, lo mío se lo atribuyo a otra persona. Una persona que es muy sexy, seductora con los hombres, cuando baila, baila de realmente muy entregada, baila muy sugestivamente. Y cuando va a una fiesta y ve a alguien bailar, se pone a hablar mal de ella, que es muy entregada, que es muy sexy, regalona, cuando ella hace lo mismo o hasta peor, ¿no? Pero como le atribuye al otro, veo la paja ajena en el ojo de la otra persona y no lo mío, entonces eso es la proyección, ¿ya? Muy bien. Ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Ya, eso es la proyección. Pero yo soy igual o hasta peor incluso.
proyección. Hay mecanismos de defensa neuróticos. Hay mecanismos de defensa neuróticos, como el desplazamiento. ¿Qué cosa es desplazar? Desplazar es desviar, ¿ok? La energía que yo tengo hacia otra actividad, ¿no? Como que me desembarazo, me desquito, como que me alivio de este problema, de estos síntomas, descargando mi ira, mi frustración hacia otra actividad. Estoy molesto y golpeo la pared. Estoy molesto y te grito y te insulto, me desquito contigo. Eso es desplazamiento, ¿ok? ¿Ya? Desplazar. Estoy molesto y le grito a mi hermano, o le pego al perro, o escribo algo, ¿no? Ya, eso, insultando, es desplazamiento. Está aquí la represión. La represión es olvidar, olvidar. Olvidamos de manera involuntaria, no es un olvido motivado, no es un olvido voluntario, ¿ah? ¿Ya? Claro, patear al perro es desplazamiento, pues, ¿no? Desquitas, desvías la energía. Y la represión es olvidar una experiencia traumática, dolorosa, que me genera angustia, culpa. Mi mente se defiende olvidando esa experiencia y siguiendo adelante como si nada hubiese pasado. ¿Ya? Eso es la represión, reprimir. Y por acá tenemos a la racionalización. Racionalización. ¿Qué cosa es racionalizar? Es justificar, dar excusas. De repente, si no ingresé, echarle la culpa a la academia o decir de repente, además no quise ingresar porque esa universidad es nacional, se demora mucho en estudiar, además no me gusta la carrera. Entonces, hay algo que siempre voy a justificar, ¿no? Para no hacerme responsable de eso. Esa es la racionalización, ¿ok? No, no le extraño, no, ya la superé, ¿no? Pero estoy justificándome. Racionalización. No, yo terminé con ella. Además, las cosas no iban bien, ¿no? Y no aceptas pues que ya te terminó. Ya, esa es la racionalización. Y por acá está el mecanismo de defensa maduro, que es la sublimación. La sublimación, chicos, es como un desplazamiento, pero hacia algo moralmente bueno, socialmente aceptable. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy molesto, triste y me pongo a escribir una poesía, ese desplazamiento, porque mi tristeza, mi cólera, mi enojo, la estoy canalizando, desplazando hacia una actividad que es buena, que es constructiva. Hago una canción, ¿no? Hago un poema, una poesía. Estoy desplazando mi energía hacia algo moralmente bueno. ¿Se dan cuenta, no? Soy muy violento, entonces me hago deportista, me hago boxeador. Desplazo mi energía hacia una actividad moralmente buena, socialmente aceptable. ¿Ok? Ya, esa es la sublimación. Muy bien, chicos. Entonces, la pregunta 4 va sobre los mecanismos de defensa, ¿no? Dice, Esteban fue desaprobado en un examen importante, lo que le generó un gran malestar. Al regresar a casa, en lugar de reconocer su responsabilidad, dijo que el profesor había actuado con favoritismo. Más tarde descargó su enojo gritando a su hermano menor sin motivo aparente. Estos comportamientos reflejan mecanismos defensivos analizados desde el psicoanálisis. En el caso de Esteban, muestra el uso de Esteban Facundo Bravo, cuadros Bravo. Ya, ¿el qué usa?
¿Qué usa Esteban? ¿Qué mecanismo de defensa usa Esteban? Claro, como se está justificando, usa la racionalización, ¿no? Y más tarde también dice, descargó su enojo gritando. ¿Eso qué es? Desplazamiento. Claro, racionalización y desplazamiento. Claro. Clave entonces, enano. Muy bien. Clave, enanito. Máximo. Listo. 4, enano. 5. Mientras ordena su cocina, Rosa, ama de casa, encuentra varias tapas de ollas de distintos tamaños y rápidamente identifica a qué olla corresponde cada una. Además, al ver un mantel doblado con figuras geométricas incompletas en los bordes, su mente tiende a completar las formas para percibir un diseño armónico. Luego, al organizar sus utensilios por tamaños y colores, se da cuenta de que los percibe agrupados según, ¿no?, su similitud. Con base en esta experiencia cotidiana, determine cuáles de las siguientes proposiciones relacionadas con la propuesta general de la Gestalt son verdaderas o son falsas. Aquí habla ya de la escuela gestáltica, la mente como una totalidad, como un todo, como una configuración donde el todo es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Uno, la mente tiende a organizar los estímulos en patrones completos, significativos, incluso cuando no hay partes ausentes, cuando hay partes, claro, el principio de la pregnancia y el principio del cierre. Nuestra mente tiende a completar para ver las cosas como una totalidad, como un todo. Claro, verdadero. Uno, verdadero. ¿Ya? Uno, verdura. Dos, el enfoque gestáltico considera que la percepción es la suma lineal de estímulos sensoriales. No, la mente, la percepción es mucho más que la suma de sus partes. No es la suma de sus partes, es mucho más que la suma de datos, de información que tenemos. Por ejemplo, la percepción de pizarra es mucho más que el color, que la forma, la textura. ¿Ok? Esa percepción de pizarra que yo tengo es mucho más que las partes que tiene la pizarra. Porque al percibir algo, yo necesito de datos de los sentidos, pero también yo le otorgo un significado en base a mi experiencia, expectativas, motivaciones, ¿no? Eso también influye en la forma como percibimos. Entonces no es simplemente la suma de elementos, es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces la 2 falso. La 2 falso. Muy bien, muy bien, muy bien. 3 según la Gestalt, la mente agrupa elementos por semejanza, proximidad, continuidad. Sí, estos son los famosos principios de la percepción según la Gestalt. Semejanza, proximidad, continuidad. ¿Ya? Son los principios de agrupación de la Gestalt. Verdadero. Y la 4 dice, la percepción de objetos en la vida diaria depende de principios organizadores que operan automáticamente. La percepción de objetos en la vida diaria depende de principios organizadores que operan automáticamente. Sí, estos principios de la percepción son rápidos, son como autónomos, ¿no? Como automáticos. Nuestra mente tiende a organizar los patrones, los objetos como una totalidad, como una organización. Esto lo hacemos de manera así automática, de manera rápida, a priori, de manera a priori. ¿Ok? Entonces la 4 también es verdadero. Clave, muy bien, 5 dedos. Excelente, 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 excelente. Muy bien, lo máximo, estamos bien. Pregunta 6. Carlos trabaja como técnico de laboratorio en una universidad. Durante una demostración se le aplica un estímulo leve en la piel y automáticamente mueve el brazo. El investigador explica que esa respuesta motora es resultado de una cadena de reflejos organizada por el sistema nervioso. Más adelante, Carlos reacciona con rapidez cuando escucha un sonido agudo inesperado, lo cual es analizado como parte de una reacción
reflejo compleja, ¿no? Si hablamos de reflejos, hablamos de la reflexología. Con base en el enfoque de la reflexología, identifique los enunciados correctos. 1. La reflexología está estrechamente relacionada con el condicionamiento clásico al explicar cómo un estímulo adquiere la capacidad de generar una respuesta refleja. Claro, la reflexología estudia los reflejos incondicionados que se van a volver condicionados. Chao, ya, muy bien. Entonces, la 1 es verdadero, ¿no? 2. Las reacciones de Carlos se explican por mecanismos conscientes de evaluación y decisión racional. No, es algo fisiológico, no es consciente, no es mental. Para la reflexología, la mente tampoco existe. Existen las reacciones fisiológicas, cerebrales, ¿no? Musculares, pero no la mente, no la conciencia. Entonces, decir que las reacciones de Carlos se explican por mecanismos conscientes de evaluación y decisión racional, no, es falso, porque la Gestalt no se fija en la mente, en la conciencia. Falso. 3. La actividad refleja puede combinarse en sistemas complejos de respuestas, no limitándose a actos simples. Claro, la actividad refleja se combina, ¿no? Para formar conductas más complejas. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Un reflejo incondicionado se vuelve una respuesta condicionada. Algo simple se puede combinar con otra conducta simple para formar una conducta más compleja. ¿Ok? Sí, verdadero también. La 3 sería verdadero. Y la 4 dice, la conducta humana es interpretada como resultado de conexiones entre estímulos y respuestas, sin intervención de procesos mentales. Claro, la mente no existe, la mente no participa. Para la reflexología y para el conductismo, la mente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces ahí sería la A, claro, muy bien. Anita, ¿no? Muy bien. Adriano, Cale, Carlos, muy bien. Y Amelie, claro, el 6, avión. 6, avión. Chicos, muy bien. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. La pregunta 7 tiene que ver con un enfoque. Este enfoque es el cognitivismo. ¿Qué estudia el cognitivismo? Estudia los procesos mentales, los procesos de representación de modelos del mundo. Es decir, estudia los procesos psicológicos, ¿no? Pero de manera científica, en aparatos basándose en métodos experimentales como tomografías, como encefalogramas, ¿no? La computadora que estudia, que escanea el cerebro, ¿no? Ahí, esos son los métodos que estudia el cognitivismo. Y el cognitivismo compara la mente humana como si fuese una computadora. Entonces estudia los procesos mentales, pero de manera científica, el cognitivismo. ¿Está bien? Por acá está el humanismo. El humanismo estudia al hombre como un todo, como una totalidad, al hombre como un ser único, individual, libre, capaz de realizarse, capaz de encontrar un propósito, ¿no? A su vida. ¿Ok? El humanismo quiere rescatar vidas, quiere alegrar la vida. El humanismo. Y por acá el enfoque
biopsicológico. Biopsicológico, ¿ya? El enfoque biopsicológico o psicobiológico también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, el cognitivismo estudia los procesos mentales, el humanismo al ser humano, y el enfoque biopsicológico estudia la influencia de las reacciones, estructuras corporales, físicas, fisiológicas, cerebrales sobre el comportamiento, cómo los cambios hormonales producen cambio en tu conducta, cómo un daño en el cerebro afecta tu comportamiento. Esta relación entre el cuerpo y la mente lo estudia el enfoque biopsicológico, ¿ok? Y el cognitivismo estudia cómo tus procesos mentales determinan tus pensamientos, tus emociones y tus actos. Y si tú cambias tu manera de pensar, cambias tus emociones. Y si cambias tus emociones, cambia tu conducta, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 7, ¿no? Mariela trabaja como guía turística y para recordar datos complejos sobre historia, rutas y nombres, organiza la información en esquemas, crea imágenes mentales y practica con repeticiones. Por otro lado, Octavio acaba de terminar una relación amorosa y siente un profundo desánimo. Su terapeuta cognitivo le explica que su estado emocional no depende exclusivamente del hecho vivido, sino de los pensamientos negativos que ha construido sobre la ruptura. Ambos casos reflejan la diferencia fundamental entre el cognitivismo y el conductismo, el interés por los procesos mentales que median entre estímulo y la respuesta. Hay que recordar que el conductismo se opuso a todo mentalismo, pero aparece el cognitivismo que va a cuestionar, que va a rechazar, que va a criticar al conductismo. O sea, el cognitivismo critica al conductismo. Y el conductismo critica pues a todo mentalismo, ¿no? Dice, uno, el cognitivismo considera que los procesos mentales, como la interpretación y el razonamiento, son claves para explicar la conducta. Sí, se centra en el estudio de los procesos mentales. Dos, la perspectiva conductista, al igual que la cognitivista, considera la organización interna de la información como determinante en la conducta. No, para el cognitivismo sí. El cognitivismo se centra en la organización interna de la, ¿no? de la información, en la organización interna de la información, o sea, lo mental. Ahí se centra el cognitivismo, pero el conductismo no. El conductismo rechaza la mente, no hay mente, no hay pensamientos. Entonces, no, la dos sería falsa. Tres, el caso de Octavio evidencia cómo los pensamientos influyen en las emociones de acuerdo con el enfoque cognitivo. Sí, claro, tus pensamientos influyen sobre tus emociones y tus emociones sobre tus actos, ¿no? Y cuatro, perdón, el uso de imágenes mentales por parte de Mariela representa un ejemplo claro de procesamiento activo de información, sí, verdadero. Y 8, Cecilia ha iniciado un proceso terapéutico en el que busca reducir el conflicto interno que siente entre lo que realmente es y lo que desearía llegar a ser. Con el tiempo y gracias a su entorno, a un entorno de aceptación y empatía, ha logrado avanzar hacia una mayor congruencia entre su yo ideal y su yo real. Por otro lado, Armando, tras superar una etapa de conformismo, ha decidido desarrollar plenamente sus capacidades y orientar su vida hacia metas significativas que lo ayuden a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Su cambio refleja un profundo impulso hacia la autoactualización. Cuando hablamos de autoactualización, hablamos de la autorrealización. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se relaciona con el enfoque humanista según los casos presentados? El humanismo quiere exaltar, quiere ayudar, quiere poner al hombre
en un lugar apropiado para que sea feliz, ¿no? Para que se realice. Entonces acá dice, ¿cuál no representa, no, una postura del humanismo? En la pregunta 8, chicos. ¿Cuál marcaría en la pregunta 8? ¿Cuál no es? ¿Cuál no corresponde? La C, porque la C corresponde al conductismo y no al humanismo. Dice la C, ¿no? La evolución de ambos casos se explica por la asociación entre estímulos ambientales y respuestas observables, ¿no? Este sería un enfoque conductual, ¿no? Y no tanto humanista. Entonces no va ahí. La 8, casa. 9, 9, 9, 9, 9. 9 dedo. Después de varios años de sentirse insatisfecho con su trabajo, Jaime decide iniciar una nueva etapa como voluntario en una organización ambiental. Esta decisión surge de su deseo de vivir de manera auténtica y sentirse útil contribuyendo a una causa que le da sentido. Su terapeuta lo felicita por haber tomado una decisión basada en sus propios valores y en la búsqueda de realización personal. Cuando hablamos de realización personal, cuando hablamos de crecimiento, de libertad, ¿no? Hablamos del humanismo, ¿sí o no? Claro, del humanismo. Entonces, ¿cuál podrías tú marcar en la pregunta número 9? Vamos a sentarnos un ratito acá. Ajá. Muy bien, Caleb, bienvenido. La D, ¿no? La decisión de Jaime es expresión de su libertad personal y deseo de autorrealización. Claro, 9, dedo. Ya, la pregunta de la 10 a la 15 ya son preguntas sobre, me parece aquí, autoestima, proyecto de vida, ¿no? Sí. Vamos a leer acá, la pregunta 10, ¿ya? Dice, en una reunión de grupo, tres estudiantes reaccionan de manera diferente ante un desacuerdo. Carla guarda silencio y acepta la decisión, aunque no está de acuerdo, pero más tarde comenta de forma irónica que no le parece justo. O sea, en la reunión no opina, pero después comienza a hablar mal de la gente, pero a sus espaldas. ¿Ok? Esta pregunta 10 tiene que ver con los estilos de comunicación. Y los estilos de comunicación es la forma cómo uno actúa de acuerdo a su autoestima. Por ejemplo, una autoestima baja suele usar un estilo de comunicación pasiva y también pasivo-agresivo. Un estilo de comunicación, una persona con autoestima exagerada tiende a utilizar un estilo de comunicación agresivo. Y una persona con autoestima sana, saludable, positiva, tiende a utilizar un estilo de comunicación asertivo. En el caso de Carla, usa un estilo pasivo-agresivo, ¿ya? Pasivo-agresivo. Luego dice, Mario, por el contrario, alza la voz y descalifica la opinión de los demás para imponer su punto de vista. Como grita, lastima y impone, él utiliza un estilo de comunicación agresivo. Mario es agresivo, Carla es pasiva-agresiva. Y Luisa expresa con claridad sus razones sin ofender y propone una solución que beneficie a todos. Ella, pues entonces, Luisa, utiliza un estilo de comunicación asertivo, porque utiliza un estilo de comunicación adecuado, adecuado, asertivo con S, ¿no? Adecuado, correcto, lo apropiado, como debe ser. Y el otro que grita, que impone, es agresivo. Y el que habla a espaldas
de las personas, pero no dice las cosas de frente, sino habla de espalda de ellos, o se resiente, o manda indirectas, es pasivo-agresivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la 10, ¿cuál sería la pregunta, la clave en la pregunta 10? La clave en la pregunta 10 es la C. 10 casita. ¿Ok? 10 casa. Ahora, 11. Tres adolescentes reaccionan de forma distinta ante una situación de crítica constructiva en el colegio. Andrea escucha con atención, reconoce sus errores y se muestra dispuesta a mejorar sin perder seguridad en sí misma. ¿Ok? Ella utiliza una autoestima sana, una autoestima positiva, una autoestima saludable. E incluso puede ser hasta alta autoestima, ¿no? Tomás responde con una actitud alterna, ¿no? Altanera, se justifica constantemente y evita reconocer fallos, aunque suele buscar aprobación con insistencia. Entonces, en el caso de Tomás, tiene tiene una autoestima falsa porque se comporta de una manera, pero hace otra, ¿no? Dice una cosa, pero hace otra. Entonces sería una autoestima falsa, una falsa autoestima. ¿Sí o no? Y Diego se pone nervioso, asume toda la culpa de inmediato y se retira con inseguridad. Claro, es un estilo, una baja autoestima, ¿no? Vamos a ver cuáles son de manera así, mm, a ver, Andrea, autoestima elevada, dice, a ver, sí, sana autoestima, autoestima alta, ¿no? Andrea, Tomás, autoestima exagerada, ¿no? Tomás, lo que se llama falsa autoestima. Y Diego, una baja autoestima. Clave, avión, muy bien. 11, avioncito. La autoestima es la percepción que tú tienes sobre ti mismo. La autoestima es la actitud que tienes sobre ti mismo. Actitud favorable o desfavorable sobre ti mismo, de aceptación o rechazo sobre ti mismo. Esa es la autoestima que se aprende, que se desarrolla, ¿ya? Y se desarrolla a partir de la interacción social, siendo los principales responsables de la formación de la autoestima de los hijos, los padres, pues, ¿no? 12. Gabriela ha comenzado a incorporar caminatas diarias, una alimentación balanceada y momento de descanso a su rutina. Vive en un ambiente tranquilo, cuenta con acceso a servicios básicos, espacios verdes y apoyo social, lo que contribuye a su bienestar general. Además, ha reducido el uso de redes sociales para dedicar más tiempo a actividades que disfruta, como la lectura y la jardinería. Como resultado, se siente con mayor energía, menos estrés y más motivada para alcanzar sus metas personales. Con base en este caso, en la pregunta 12, determine qué enunciados son verdaderos o falsos, ¿no? Entonces dice, Gabriela ha adoptado un estilo de vida saludable, sí, al integrar prácticas que favorecen su salud física y emocional, cicatriz, tiene hábitos saludables de vida, verdadero, ¿no? Los hábitos es diferente, los hábitos son los estilos, el estilo es el hábito de vida que tú tienes, ¿no? Son los comportamientos, el estilo son los hábitos y la calidad de vida son las condiciones materiales que tú tienes para vivir. Las condiciones apropiadas de vivienda, entorno y relaciones positivas contribuyen a una buena calidad de vida, sí, verdadero. El cambio de Gabriela se centra únicamente en mejorar su productividad académica, dejando de lado el bienestar integral, no, porque lo hace también emocionalmente, dice, ¿no? Y la salud implica un estado de bienestar físico, mental y social más allá de la ausencia de la enfermedad. Claro, la salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar físico, mental, social, ¿no? Emocional. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí vemos que la pregunta 12, ¿no? 12 dedo, claro, 12 dedito, 12 dedo, 13
Matías es un joven que ha reflexionado profundamente sobre su propósito personal. Ha escrito que desea contribuir al desarrollo de comunidades rurales a través de la educación y se ha planteado metas específicas en esa dirección. Al explicar su decisión, afirma que le inspira la idea de dejar una huella positiva en la vida de los demás y en su entorno. En su libreta ha diferenciado claramente lo que quiere lograr en el futuro de lo que está dispuesto a hacer para alcanzar esos objetivos. Con base en el caso descrito, identifique los enunciados correctos. Matías ha definido su visión personal al proyectar lo que desea lograr a largo plazo en su vida, sí, verdadero. La afirmación sobre dejar una huella positiva representa una meta concreta que define la misión profesional. No, eso sería visión, ¿no? Porque la misión es el trabajo diario, pero lo que quiere lograr, lo que quiere hacer en el futuro, ya esa es la visión. Y dejar una huella es su visión, no es su misión. Su misión es el trabajo diario, ¿ok? Entonces sería dos, falso. Tres, las metas específicas que se ha planteado forman parte de su misión, ya que lo conducen hacia su visión. Claro, las tareas, el medio para llegar a tu objetivo, esa es la misión, es el trabajo diario, el día a día, lo cotidiano, lo cercano, lo presente, esa es la misión. Y lo futuro es la visión. Entonces, verdadero. Y cuatro, la diferenciación entre lo que quiere lograr y lo que está dispuesto a hacer muestra claridad en la planificación de su proyecto personal, verdadero también, ¿no? Verdadero. 13, verdura. 14, Silvana está contribuyendo, construyendo su proyecto de vida y ha decidido aplicar el análisis FODA para orientarse mejor. Al hacerlo, reconoce que tiene gran capacidad para adaptarse a contextos nuevos, pero también se da cuenta de que se le cuesta mantener la constancia en sus actividades. Por otro lado, considera que existen muchas convocatorias para becas, ¿no? Desarrollar su carrera, aunque también percibe que el ambiente competitivo puede jugar en su contra si no mejora su disciplina. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta en relación al análisis FODA aplicado por Silvana en su relación de su proyecto de vida? El proyecto de vida tiene que ver con tu visión, que es a futuro, tu misión, que es el trabajo diario, tus valores, que son los que orientan tu vida hacia una determinada dirección, hacer un diagnóstico personal y también del entorno, el FODA ayuda en eso, ¿no? Y obviamente también el uso apropiado del tiempo, ¿está bien? Eso, todo eso es parte del proyecto de vida. Y obviamente la calidad y el estilo de vida también saludable contribuye al logro de los objetivos, ¿no? Eso en cuanto al proyecto de vida. Entonces la A sería, ¿no? Muy bien, chicos. La falta de constancia y su endeble disciplina constituyen debilidades, mientras que la posibilidad de becas representa una oportunidad. Oportunidad es algo externo positivo y debilidad es algo interno negativo. Y fortaleza es algo interno positivo y amenaza es algo externo pero negativo. A eso se llama análisis FODA. ¿Está bien? 14, Anita la huerfanita. Y la 15, chicos, para terminar, porque estamos ya a punto. No sé si habrá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Dice, Carlos organiza su día enfocándose en lo importante antes de que se vuelva urgente. Lo importante es lo que te conduce a la meta y lo urgente es lo inmediato, lo que le permite actuar con previsión y equilibrio. Sofía, en cambio, está constantemente ocupada atendiendo lo que otros le exigen, lo que rara vez toma decisiones basadas en sus prioridades. Luis evita responsabilidades, se deja llevar por actividades triviales y no muestra interés por avanzar en sus obligaciones. Andrea, por su parte, pospone tareas significativas hasta el último momento, lo que la lleva a cumplirlas bajo presión y con ansiedad. Este es el famoso uso del tiempo, son los 4 tipos de personalidad de acuerdo al uso del tiempo, ¿ya? En el caso de Carlos, él es, a ver, dice, organiza su día enfocándose en lo importante
antes de que se vuelva urgente, lo que le permite actuar con previsión y equilibrio. Carlos es eficaz, tiene un estilo, ¿no?, de personalidad eficaz. Carlos es eficaz. 3D. ¿Ya? Sofía es sumisa, porque Sofía hace las cosas de los demás y se olvida de sus cosas personales. Atiende a los otros y no atiende sus responsabilidades. Eso es sumisa. Sofía es sumisa. 4A, ¿no? El caso de Luis es flojo, porque evita responsabilidades. Se deja llevar por cosas triviales, ¿no? No hay nada que hacer, disfruta la vagancia, disfruta las cosas, pero no se enfoca en ninguna tarea. Luis es un flojo y Andrea es morosa, porque deja todo para el final, para última hora. Clave enano. Muy bien, clave enanito. Listo, chicos, ahí sería el tema de escuelas psicológicas y proyecto de vida. Entonces, antes de retirarnos, porque ya estamos con la hora, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Sí. Listo, chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? Todo claro. Hay un gordito, hay un gordito. Sí, sí, ya. Nos vemos, chicos. Le toca álgebra, ¿no? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta la Muchas próxima. gracias, profe. Listo, amigo, listo, amigo. Me dice, no, ah. Ya me han mandado muchas sillas. Listo, chicos. Ahorita aquí va a salir la profe. Ahí no me lo sabe. Ah.